Colegio de Médicos, Juan Luis Castro, que está con nosotros en la transmisión. Hola, Doc, gusto de verlo nuevamente. Ayer conversamos y prácticamente usted caló justo la situación que iba a pasar. Los números son, la verdad, bien desalentadores. Esto se veía venir, ¿no? Ya tenemos en total 17 comunas de la región metropolitana en cuarentena a partir de este sábado. Así es, Eduardo, Juli, Carlos, también encantado de saludarles. La verdad es que es como la crónica anunciada de lo que sabíamos que tenía que llegar en un minuto. Íbamos a pasar la barrera de los 6.000. Siempre los primeros 3 días de la semana son flojos, entre comillas, porque tienen menos reflejo de lo que sucedió durante el fin de semana anterior. Pero ahora estamos conociendo cifras mucho más verídicas, una fotografía de la realidad, y tenemos 2 problemas. Uno, que es un aumento de casos ya claramente que está marcando una tendencia al alza que no sabemos cuántos días va a durar. Y 2, una estrechez del sistema hospitalario para tener todas las camas disponibles suficientes. Hoy día el ministro comunicó más de 2.100 camas ocupadas de cuidado intensivo. Ya hace pocos días habíamos superado la barrera de las 2.000 camas ocupadas. ¿Qué significa esto? Que en la medida que aumenta la contagiosidad, especialmente de personas entre los 30 y los 50 años de edad, que son adultos de edad media, muchos de ellos con obesidad o hipertensión o diabetes o asma o la suma de algunas de estas enfermedades que son crónicas, eso genera un factor de gravedad sobre ellos que hace que caigan a las camas de cuidado intensivo y a los ventiladores. Y la estadía de estas personas más jóvenes es un poco más larga, porque a diferencia del adulto mayor, que se resolvía para bien o para mal más rápidamente, aquí pueden salir pero se demoran más y por lo tanto las camas disponibles no tienen el recambio suficiente que todos quisieran. Hoy día se habló de aproximadamente algo más de 200 camas disponibles. Todo indica, así se publicó hoy en un diario matutino, en un estudio, que se requerirían 300 camas más en los próximos 7 días de cuidado intensivo, con la demanda esperada de casos que va a ir subiendo, ¿verdad? De casos graves para ventilación mecánica. O sea, estamos de alguna manera en el borde, en el límite de la escasez, por decirlo así, de toda la expansión que se ha hecho y la necesidad que vamos a tener, que va a ser un poco mayor, y así se ve con las cifras de hoy, para los días que vienen. Ese es un poco, yo diría, el panorama complejo, difícil, duro, que vamos a enfrentar toda esta segunda mitad de marzo. Mirna. Sí, tengo una pregunta, doctor Castro, diputado. Sí, lo que quisiera saber es lo siguiente, porque el ministro de Salud ha dicho que si bien el tema de las camas críticas y la situación extrema, ¿no es cierto?, la que está llegando el servicio de salud a nivel país es absolutamente crítica, valga la redundancia, no es el único factor para tomar la decisión de determinar que toda la región metropolitana se vaya a cuarentena. ¿Cuál es su posición? ¿Debiera irse la región metropolitana con las cifras que tenemos ahora a cuarentena total? Sí, Mirna, es una muy buena pregunta la que usted hace, porque la que se hace la inmensa mayoría de los chilenos a esta altura. En este minuto tenemos 3 problemas, yo diría, por delante. Uno es que estamos entrando, querámoslo o no, sin decirlo o no, y ustedes lo pusieron en la nota anterior de forma muy gráfica, en una suerte de cuarentena parcial, parecido de algún modo a lo que se vivió en el invierno pasado en la primera etapa, antes que toda la región metropolitana entrara en cuarentena. Y esto genera grados de confusión de pronto, porque ya hay dificultad, como se vio en esa nota, ¿verdad?, de los traslados, de los accesos, la gente que está en tránsito de una comuna a otra, la gente que tiene que ir de una comuna a otra a trabajar y no sabe a qué atenerse frente a esta condición. Eso ya es un fenómeno confundente que en vez de dar certezas, genera o duda o confusión o bien distanciamiento y más bien incredulidad de que las medidas sirvan. Segundo, que las camas en Santiago que están todavía disponibles, que son poquititas porque estamos llegando al 95% de ocupación aproximadamente, no tienen, a diferencia del invierno anterior, traslado hacia regiones. Acordémonos, en esa época, o a Concepción, a Temuco, se hacían aerotraslados. Ahora tenemos todos esos lugares de regiones copados. Al revés, estamos recibiendo. Eso habla de que, si usted me pregunta a mí, Mirna, yo creo que el factor más decisivo en los días que vienen es la falta de camas. Porque probablemente nos mantengamos sobre 6.000 varios días más. No creo que aumente tanto más, pero sobre 6.000. Y eso ya es lapidario para pensar en esos 300 enfermos que en 7 días, según dice la autoridad hoy,
van a tener que requerir un ventilador mecánico y tenemos algo más de 200 camas disponibles. Por lo tanto, esa es la brecha, es la colisión que estamos enfrentando, más dramática en este minuto para el momento que estamos viviendo. Pero entonces, ¿eso qué significa? Que para usted, como médico, también como diputado, hoy debiera la autoridad sanitaria, o más temprano que tarde, decretar cuarentena total, y se lo pregunto porque hay un sector importante que no va a ser capaz de cumplir esa medida. Le voy a hablar directamente de lo que conversábamos hace un rato con el propio mayor de Carabineros que entrevistábamos. ¿Qué pasa con el sector informal? ¿Qué pasa con las personas que viven hacinadas, que no tienen condiciones de poder estar en cuarentena? Se lo planteo porque esto ya es parte de lo que ha sido la radiografía de esta pandemia. Así es, derechamente, por las razones que ya le venía de algún modo explicando, creo que lo más razonable para Santiago es una cuarentena total, ya sea de la provincia de Santiago, ojo con esto, Santiago tiene varias provincias, pero la más densa, la que tiene más cantidad de comunas, es la provincia de Santiago o el Gran Santiago, que son alrededor de 30 y tantas comunas, ¿verdad?, que es todo el anillo que está dentro de Américo Vespucio, que claramente, a lo menos ese anillo debiera estar en cuarentena total. ¿Para qué? Para que de verdad se respete lo que se está proponiendo, que es que la gente se retraiga a salir a la calle. 2, para que la gente pueda de verdad tener una protección seria en vía pública, en lugares abiertos, de la que es la contagiosidad, porque el virus en este minuto está siendo perdida la trazabilidad. O sea, no se logra saber la huella del virus por los indicadores de positividad que se leyeron al principio, que son muy delicados. Entonces, bajo este criterio, el problema, ustedes mismos lo señalaron antes, es cómo la gente vive, ¿verdad?, una cuarentena eventualmente total, por algunos días, un par de semanas, y puede sostenerse en un emprendimiento, en un empleo ocasional, en una condición vulnerable, para poder salir adelante respetando lo que se pide, pero al mismo tiempo teniendo algo para comer, que es lo más difícil. Sí. Nosotros el año pasado fuimos campeones de las ollas comunes, porque todos los esfuerzos llegaron tarde, llegaron muy diferidos. Bueno, este año, ahora le hablo como diputado, no como doctor, este año aparentemente de estas 17 comunas que van a entrar en la región metropolitana en cuarentena, 9 ya entraron, 8 ingresan durante este sábado y son en total 32 comunas que retroceden en nuestro país, 24 a cuarentena. ¿Se está llegando con la ayuda? A mí no me está dando la impresión de que esta cuarentena vaya a ser muy distinto a lo que sucedió el año pasado. No se está llegando, y por eso desde el Congreso hemos pedido una alternativa que pueda ser más allá del tercer retiro, que todavía no es algo cierto que se vaya a producir, pero es evidente que tiene que haber una suerte de ingreso de emergencia para las personas, que sea algo no postulable, sino que sea algo ofrecido a sectores medios y populares, que sea sobre 500.000 pesos o en torno a lo menos a esa cifra. Sí, pero la realidad, diputado, es que están entrando las comunas hoy a cuarentena, otras el sábado, y así con estas cifras probablemente sean muchas más las que vengan la próxima semana. Entonces, esto de plantearlo a tanto tiempo, la realidad es que la gente necesita comer, pagar las cuentas y vivir hoy. Mire, si yo estuviera por un minuto, me coloco en los zapatos de la autoridad, yo iría derechamente, en vez de la gotera sucesiva, de la parcialidad de cuarentena como se está anunciando ahora, yo iría a un anuncio más drástico, a lo menos de toda la provincia de Santiago, de la cuarentena. Iría a un anuncio directo de parte del presidente de la República que diga, mire, nosotros colocamos los tramos, los deciles, según las rentas y los ingresos, al 60% al menos más vulnerables, por colocar un ejemplo que se ha usado muchas veces en calificación social, le daría una cantidad de dinero durante marzo, abril, mayo, junio. ¿Por qué junio? Porque recién en junio vamos a lograr la inmunidad de rebaño. Eso está programado y va a andar bien. Todo indica que va a andar bien. O sea, no es algo que sea infinito en el tiempo. Tiene precisiones. Son 4 meses prácticamente en los cuales tenemos que hacer un esfuerzo todo el país. Pero esto requiere una decisión política, porque evidentemente las cosas no están claras hoy día de cómo la gente subsiste en medio de una cuarentena, ni que esa cuarentena sea entendible por todos o aplicable por todos, porque claro, en este minuto está enredada la cosa respecto a cómo se hacen las cuarentenas de Santiago, porque todas las comunas están interconectadas, la locomoción, exacto, el metro, el Transantiago, todo es interconectado, a diferencia de una región donde uno puede separar una comuna, una capital de otras comunas. Acá no. Y eso requiere una particularidad, y yo en eso siento preocupación, porque pensé que si ya habíamos tenido fase 2 homogénea para Santiago, recordemos, se hizo en diciembre, se hizo después, ¿verdad?, ahora en marzo, ¿por qué no podemos tener una cuarentena bien hecha?
bien hecha, por pocos días, pero bien hecha, que la gente la entienda. Mi pregunta es ¿por cuánto tiempo usted recomienda esta cuarentena? Los expertos, colegas míos, científicos, dicen que si eso se puede aplicar por 10 días a 14 días a lo sumo, perfectamente se puede contener toda esa transmisión en ascenso que tenemos hoy día, que es muy desatada, muy poco controlable. En la región metropolitana, sobre todo, diputado, porque según entiendo tiene como la mitad de los casos. Tiene cerca de 2.000 casos activos solo en la región metropolitana. Exacto. Entonces estamos hablando de un tercio a nivel nacional, lo tenemos concentrado acá. Exacto. Y ese tercio, que lo tenemos en Santiago y que puede transformarse, como lo fue en junio, julio pasado, en el eje principal, o sea, el gran aglutinador de casos, la región metropolitana, que lamentablemente está yendo hacia ese camino, tiene otra variable, que es que tenemos una trazabilidad de 2.6 personas. ¿Qué significa esto? Que estamos llegando prácticamente solo al 30% a lo sumo de los contactos de alguien contagiado. Acordémonos, hace 9 meses, en junio, asumió el ministro París, reconoció el primer día que el déficit era la llamada trazabilidad, Sigue siendo. que significa la huella del virus, saber por dónde anda el virus y aislar a tiempo, no a toda la población. El aislamiento epidemiológico es aislar a los contactos, para que no siga transmitiéndose el virus. Claro. Pero Tenemos una debilidad enorme porque eso no se ha logrado superar en nuestro país y todavía prácticamente contactamos a 2 de los que estuvieron con un contagiado y no llegamos más allá de eso. Diputado, pero considerando la cantidad de personas que ya están contagiadas, hablamos de 32.000 casos contagiantes, y considerando que sí se aumentó significativamente el número de trazadores, o sea, pasamos en un momento de tener 800 a tener 7.000, pero la pregunta ¿es tarde ya? ¿Ya la trazabilidad como forma de evitar justamente el descontrol fracasó, o estamos todavía en condiciones de decir mejoremos trazabilidad para que este último tramo que nos queda de la carrera, hasta alcanzar la inmunidad de rebaño, podamos efectivamente hacer un trabajo más eficiente desde ahí? Yo no bajaría todavía la esperanza, pero creo que estamos en una recta final, en un camino ya de un corto tramo, que son estos 3-4 meses hasta junio, porque después ya viene el efecto pleno de la vacuna, pero no bajaría ahí la intensidad de que haya un esfuerzo de mayor manera con la Seremi de Salud, con la atención primaria, que han sido frágiles. Yo no los critico porque tengan desidia o sean negligentes, pero yo creo que ha habido mucha musculatura débil en la atención primaria, pero sobre todo en la Seremi de Salud, para coordinar esa llamada trazabilidad que se haya cumplido de verdad. Yo creo que tuvimos un relajo, sinceramente, desde la Navidad, desde esa época en que ya la cosa se empezó a soltar mucho, a pesar de que se hablaban tantas cosas, pero se soltó. Sí. Y tuvimos todo el verano hasta que vino este golpe hace pocos días atrás, en marzo, que todos hablan de marzo, pero en marzo llegó, se instaló, estamos en el peor momento. Pero ojo, diputado, un alcance ahí las cifras que teníamos en enero eran de 4.000 y tantos, cerca de 5.000 personas. Entonces, a uno se le olvida, pero en enero ya estábamos muy mal. Yo me acuerdo que al principio de enero la presidenta del Colegio Médico dijo que íbamos a terminar enero con 6.000 casos, cosa que no sucedió, pero tampoco estábamos en los 1.000 cuando la pandemia estaba media controlada. O sea, estábamos sobre los 4.000. Sí, efectivamente, la diferencia es que el eje de esos 4.000 casos estaba en la región. Entonces tuvimos regiones muy afectadas y como muchas decisiones, lamentablemente, políticas en nuestro país se toman en Santiago, Santiago logró ser un escudo protector, recibió muchos enfermos en el verano de regiones, contuvo de algún modo. Ahora no. Homogéneamente, al menos de la cuarta región hasta los lagos, por lo menos, estamos hasta el cuello, ¿no es cierto? Estamos en una situación súper colapsada y por eso es que el tema de las camas se coloca en el primer lugar de cosas, porque tenemos, fíjense ustedes, entre un 15 y un 25% del personal de la salud con licencias médicas. Ese es un factor que no lo teníamos hace un año atrás. Exacto. Diputado, y no tenemos la expansión de camas suficiente. Tenemos personal de salud reventado, están lonas, o sea, están muy cansados, ha sido un esfuerzo muy grande este último año y medio para ellos. Tenemos déficit de camas, tremendo. Aún no logramos la inmunidad de rebaño. El ministro París hoy día dijo respecto de la trazabilidad que en algunos casos, cuando se detectaba un caso COVID, esa persona era renuente a entregar información respecto de sus contactos. Entonces decía, la trazabilidad la hemos mejorado, no es suficiente, pero ojo que también nos encontramos con problemas desde las mismas personas y no pueden obligarlo a decir con quién estuvo. Entonces tampoco estamos todos colaborando, ¿no? Exactamente, el ministro tiene toda la razón en ese punto, porque hay gente que por una falsa prudencia, entre comillas, y siendo positivo, le dicen, ya, ¿usted con quién estuvo ayer, anteayer? ¿Con quiénes comió?
en su trabajo quiénes son, amistades, qué sé yo, familiares, pololo, polola, pareja. Y hay veces que hay gente que prefiere callar y dice, mire, yo estuve aquí y allá, y no cuenta la firme, para hacerle en directo. No cuenta todo por temor, porque después socialmente alguien le va a decir, oye, ¿por qué dijiste que yo era contacto tuyo? Mira, después me llegó encima esto. Y se produce una especie de cambio de switch. Y la gente se siente culposa. Claro. ¿Ah? Entonces no cuentan todo, dicen, no, porque después me va a llegar a mí, me van a echar la culpa de no sé qué cosa, que yo los contagié a ellos, y Bueno, sin nunca ir más más me van a lejos hablar. lo que pasó en la fiesta en Cachagua. Bueno, todo eso, claro, la Cachagua que fue ya como la elite de la elite, pero Claro. sin embargo en la cotidianidad estas cosas ocurren. Sí. Y la gente no suelta toda la pepa, por decirlo en Sí. buen criollo, de toda la gente con la cual estuvo relacionada en los últimos días para saber en esas primeras 48 Es horas difícil. dónde ir. Sí, No es fácil. doctor, dentro de lo que hemos escuchado hablar durante los últimos meses está la famosa inmunidad rebaño. ¿Qué es la inmunidad rebaño? ¿Se puede lograr cuándo? ¿Qué porcentaje de la población tiene que estar vacunada para lograrla? Sí, esto, recordémonos, por esta época del año pasado, el primero que estuvo hablando mucho de esto fue el Ministro primer ministro de Gran Bretaña. ¿Ah? Y Mañalich también, que decía Sí. la inmunidad rebaño. Pero Boris Johnson, en ese tiempo, apostó, en marzo-abril del año pasado, a que no se vacunara a nadie cuando hubiera vacuna, sino que ojalá saliéramos todos a encontrar el virus de brazos abiertos, infectémonos todos. Sí. Esa era la tesis en ese momento, que no era tan descabellada del punto de vista general de infecciones que no son tan graves, porque si son infecciones que no producen la muerte, uno diría, bueno, que nos infectemos, es algo suave, y así nos protegemos. Sí. Fracasó, y Boris Johnson cambió de plan a las pocas semanas. Después de Hoy. su pasada por el hospital. Lógico, y la pasó mal. A hoy día, ¿qué significa esto? Significa que si tenemos a lo menos, dice la ciencia, entre un 75-80% idealmente mínimo de población ya con la vacuna puesta en todas sus dosis, recordemos que Sinovac ya nos refrescó la metodología científica, que es la vacuna más masiva en Chile, y son 2 a 4 semanas después de la segunda dosis. O sea, después de casi un mes y medio aproximadamente desde que empieza la vacunación, la persona ya puede estar con 90-95% de cobertura. Si logramos todo eso, ahora que empiezan los próximos días la población sana, menor de 59 años, que es lo que empieza ya la próxima semana, significa que vamos a tener una especie de escudo protector como país, partiendo por personal de salud, adultos mayores, enfermos crónicos, que terminan ahora en marzo. En 2 semanas más terminan ellos su vacunación, 6 millones. Ya agregamos otros 8 millones. Entre abril, mayo y junio, nosotros debiéramos llegar a este escudo protector razonable, que por lo menos duraría todo el resto del año, para que el virus exista, pero en un nivel pequeñito, endémico, lo podamos manejar, administrar, sin tener la zozobra que tenemos hoy día del colapso, de los brotes y todo lo demás. Eso es la inmunidad de rebaño, que en un momento, acuérdense ustedes, el exministro Mañalich lo anunció a través de un carné COVID. ¿Se acuerdan Sí, ustedes? sí. Que nunca vio la vida el carné COVID, porque la OMS lo desestimó. Claro. Porque la inmunidad natural, o sea, si yo me infecto, creíamos en esa época todos que uno hacía anticuerpos después de estar infectado. Y después supimos que solo 1/3 hacía anticuerpos y que duraba muy poquito, muy poquitas semanas. Entonces, Doctor Juan Luis Castro, a propósito justamente de ese tema, la Unión Europea acaba de dar a conocer, no acaba, pero en estas últimas horas, hablemoslo así, de este famoso pasaporte sanitario que contempla esto validado por la Agencia Europea del Medicamento EMA, que valida solo las vacunas Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson, dejando fuera la Sinovac y la Sputnik. Y yo le pregunto, ¿qué alcance tiene esto para nuestro país? Yo hablaba en la mañana con un entrevistado que decía, ¿cómo afectará esto a nuestra industria turística, por ejemplo, a la industria aeronáutica, si todos acá estamos prácticamente vacunados por Sinovac y resulta que para los efectos europeos es como que no estuviéramos vacunados? Sí, la verdad es que es una información bastante preocupante, porque la EMA es una agencia tan importante y prestigiosa como la FDA norteamericana. Claro. O sea, están en el mismo rango de confianza desde el punto de vista de salud pública. Pero el que ellos se sitúen mucho en la producción europea o en las vacunas que usted mencionó, que son básicamente de ese continente, que les dan más confianza, y alejen a las rusas y a la China, la verdad es que a uno le da la sensación, no conozco el detalle, le da la sensación de que esto está en un cierto contexto también geopolítico, Es por una llamarlo de decisión alguna política, manera. diría usted. ¿Ah? Es una decisión más política. Yo pienso que es más geopolítico porque China tiene agencias acreditadoras que también están validadas en el mundo. De hecho, va a llegar el laboratorio CanSino muy pronto, que es un Eso. gran laboratorio, ¿no es Eso. cierto?, en nuestro país,
que tiene vacunas muy probadas, la misma Sinovac, Sinopharm, que es una que no ha llegado, que también son colosos, la verdad, porque China es gran productor de gripe. Lo curioso ahí es que distintos países europeos han suspendido la vacunación con AstraZeneca y ahí la prueban, entonces como es curioso a partir de estos casos de trombos que se han visto, entonces no queda muy claro. Ahora, dentro de las cosas que llamó hoy día, doctor, la atención en el reporte del MinSal, es que se habló mucho del tema de la movilidad. La movilidad fue el tema y el eje principal, lo hizo también el ministro Lucas Palacio, que llamó a las empresas, aseguró que habían llegado a un acuerdo de que la mayor cantidad de trabajadores que pudiesen hacer teletrabajo o quedarse en su casa, lo iban a hacer puntualmente para disminuir la movilidad, y la movilidad para arriba, movilidad para abajo, comuna en cuarentena, pero los colegios siguen con clases presenciales, los aeropuertos siguen abiertos. ¿Eso no es parte también importante de la movilidad? Sí, mire, usted tiene toda la razón. Hoy día vi entero el reporte por televisión, completo. Y me di cuenta que la intervención de Lucas Palacio, la verdad, yo no tengo nada contra el ministro, pero no sé por qué fue el ministro Lucas Palacio, porque no hubo ningún anuncio económico o del área productiva o respecto a los empleadores o de la movilidad, salvo un llamado, el llamado clásico que se hace, ¿verdad?, a disminuir la movilidad, tener cuidado, qué sé yo, todo eso está muy bien. Pero déjeme decirle algo. Acuérdense ustedes que hubo un momento, a mitad del año pasado, en que se anunció, y lo comprometió y lo dijo solemnemente la subsecretaria Martorell ante las cámaras, vamos a publicar la nómina de todos los trabajos y actividades esenciales en el país. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Sí. Nunca se publicó. No. Nunca. Eso pasó al olvido dentro de las historias nostálgicas. Y hoy día, cuando las mismas notas que ustedes han mostrado antes, la gente no sabe, hay que atenerse, porque si su trabajo es o no obligatorio, si el empleador me llama a mí a trabajar a un turno de fin de semana y resulta que es cuarentena, uno dice, bueno, ¿voy o no voy? ¿Tengo derecho o no tengo derecho? ¿Puedo exigir algo o no puedo exigir nada? ¿Qué hago frente a esto? Claro. No está regulado, en otras palabras. Sabemos que lo esencial, que el transporte público, ¿verdad?, que los servicios de emergencia, lo grueso sí, pero en el detalle, todas las actividades productivas, un obrero de la construcción que la empresa lo llama en un día de cuarentena y lo llama, pues, ¿qué va a hacer si no se presenta a trabajar? Y que aunque tenga que atravesar Santiago entre medio de cuarentenas o no, es una vulnerabilidad tremenda. Entonces ahí tenemos un déficit que Lucas Palacio, yo sé, pero no lo ha hecho, no se ha calificado la situación para que no haya abusos en ese desplazamiento, porque hay gente que sale a la calle, una minoría, transgrediendo, y lo saben. Claro. Pero hay una mayoría que sale por obligación, claro, ¿verdad? ¿Qué le decimos a la mayoría? Que tiene que salir por pega y que resulta que nadie califica si esa pega es esencial como para salir en un día de cuarentena. Ahí tenemos un problema. Sí. Y lo segundo, quiero decirle del reporte de hoy, los dos anuncios del ministro me parecen positivos, pero me parecen un tanto tardíos, porque en el caso de los vocales de mesa, que se van a vacunar la próxima semana, solo van a alcanzar una dosis. Si ustedes sacan la cuenta, no hay inmunidad total. Es solo posible vacunarlos con la primera dosis, y yo pregunto, ¿no se pudo haber anunciado esto el 1 de marzo? Salvo que se tenga la intención de cambiar las elecciones. Pero no está la intención. Yo le he preguntado al ministro, hoy día volví a conversar con él antes del reporte, no hay condiciones, me explicaba él, no hay un argumento, me señalaba él, todavía válido, plausible para decir corramos la ley. Y que si no se entiende, porque si se empiezan a vacunar supuestamente los vocales el próximo lunes, se demora por lo menos un mes, o sea, sería mayo cuando ellos ya estarían inmunizados. Entonces, ¿para qué darle la primera dosis si no calza con las elecciones? Por eso. Y las elecciones todos sabemos hace meses que están programadas para esta fecha. Para el 10 y 11. ¿Verdad? Se podrían haber, o sea, uno podría haber hecho semanas antes un anuncio y sí haber vacunado con las 2 dosis a todos los vocales. Y lo mismo digo, con todo cariño y respeto, de los papás de niños que tienen enfermedades crónicas o cánceres. Lo mismo, porque desde que llegó la vacuna, el 24 de diciembre pasado, la primera dosis de vacuna, todos sabíamos que no había vacunas para niños menores de 16 años.